Gloria a Dios. En esta noche, el Señor, ¿verdad?, quiere que comparta la palabra de Dios, el alimento verdadero. La palabra del Señor es la que nos lava, la que nos limpia. Amén. El título de la palabra es La muerte da resurrección. Amén. La muerte da resurrección, y vamos a ir a Romanos primeramente, al libro de Romanos, que conocemos, ¿verdad?, bastante, pero Dios le ha placido, ¿verdad?, decirnos capítulo 6 en esta noche, porque es algo progresivo, no es un estancamiento, ¿verdad? La muerte espiritual debe ser progresiva, y entonces esa muerte espiritual, esa muerte natural, perdón, da resurrección de vida. Amén. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 6, verso 4, dice la palabra: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Aleluya. Porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo, ¿verdad?, le dice a esta iglesia, y nos dice el Señor en esta noche a nosotros, que somos juntamente sepultados, muertos. En el bautismo sabemos que lo hacemos físicamente, pero aquí lo vamos a ver espiritualmente, ¿verdad? La muerte, sumergirnos, como dice la palabra. Fuimos sepultados, esa sepultura debe estar continuamente, esa muerte en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estar muriendo cada día? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Para que la vida nueva que Cristo nos ha dado por su muerte sea la que reine en nuestras vidas. Porque a veces está reinando la vieja naturaleza. Muchas veces, hermano, y no hay muerte en nosotros. Dios quiere que haya muerte. Cada uno sabe en qué área debe morir. Cada uno de nosotros sabemos en qué área soy fuerte.
Cuando el enemigo sabe el área que tú eres débil, ahí él va a atacar. Va a venir la tentación. Pero ¿qué pasa? Nosotros debemos soportar eso en el nombre de Jesús. Jesucristo lo ha hecho. Y Él nos invita a través de la palabra, que como Pablo aquí lo declara, ¿verdad? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, está dejando como un entredicho, como porque si fuimos, si eso fue realizado, si tú verdaderamente lo crees, si creemos que fuimos juntamente con Él en su semejanza de muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Eso va a continuar en nuestras vidas. Va a haber resurrección, va a haber vida nueva, y la vida de Dios se va a manifestar. Es a través de su iglesia, es a través de su cuerpo, no es a través de nadie. Cristo está buscando siervos de Dios que verdaderamente caminen bajo la guianza de su Espíritu. Cuando caminamos en muerte, cuando hay muerte en nuestras vidas, yo me niego a mí misma, fluye la vida de Dios. Fluye lo de Dios en nosotros. Pero si no hay muerte, va a fluir la vieja naturaleza. Va a fluir ese árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. No va a fluir el árbol de vida que es Cristo, el Señor, en nosotros. Y dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y aquí, ¿verdad? Cuando la carne se quiere levantar, cuando ese viejo hombre, podemos orar y podemos decirle, mira, tú no eres la que gobierna mi vida. Fui crucificado en Cristo Jesús. Esa vieja naturaleza fue crucificada con Él, hermano. Es que yo no puedo. Si tú no tienes a Cristo, tú no puedes. Si no tenemos al Señor, yo no puedo. Pero en Cristo sí. En Cristo sí, porque la palabra lo dice. Y yo le creo a la palabra. Y cuando le creemos a la palabra de Dios, debemos caminar en ella. Creyendo a la palabra que nos lava, que nos transforma. Bendito sea el Señor. Y dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando le damos lugar, al pecado, a la vieja naturaleza, le estamos diciendo, Cristo, tú no hiciste nada por mí. Pero cuando declaramos la palabra, por eso debemos escudriñar la palabra. El Señor me ha ministrado mucho en ese versículo. Nosotros perecemos porque no estamos escudriñando la palabra de Dios verdaderamente. La estamos leyendo automáticamente, y no es así. Es saber lo que Dios me está diciendo en su palabra, escudriñarla, indagar. Esto se está haciendo vida en mi vida. Estoy leyendo Romanos 6 y esto se está haciendo vida en mi vida. O lo estoy leyendo por leer. Dios quiere que nosotros mismos nos examinemos y pensemos y meditemos en la palabra de Dios. Porque es muy fácil predicarlo y decirlo, pero caminar en lo que dice y lo que estamos compartiendo en esta noche, ahí está el punto clave, hermano. Debemos sepultar este viejo hombre. Ya ha sido sepultado en Cristo Jesús. Dice la palabra, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cristo ha muerto por nosotros. Bendito sea el Señor. Y si morimos con Cristo, miramos que está en tiempo presente.
Y si morimos con Cristo, está diciendo que es viaje, creemos que también viviremos con Él, que eso va a traer vida, vida en Él. Fuera de Él no hay otra vida. Fuera del Señor, hermano, en Jesús está la vida. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Fue transformado. La muerte no se enseñorea más de Él. Aleluya. ¿A quién tenemos? A Jesús, el que venció el pecado, el que venció la muerte. Bendito sea el Señor. Ya no se enseñorea más de Él. Procuremos, hermano, que el pecado no se enseñoree más de nosotros. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Una vez y por todas. Jesús lo hizo por nosotros, para que nosotros vivamos para Dios. No vivamos para nosotros mismos, no vivamos para los demás, sino para Dios. Jesús, el apóstol Pablo lo declara aquí, y nosotros creemos a la palabra de Dios. Y debemos seguir creyendo al poder de la palabra de Dios, que transforma nuestro ser. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, que lo consideremos muerto al pecado, dice el apóstol Pablo. Tiempo presente, considérate muerto al pecado. Ese pecado que quiere enseñorearse de nuestras vidas, que quiere dominar nuestro ser. Ese viejo hombre quiere enseñorearse, pero ese viejo hombre fue juntamente crucificado con Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para Dios. No vivos para la carne, hermano. Estamos muy vivos para la carne. Estamos prestos siempre a la carne, a lo que el enemigo nos lleva, nos provoca, nos seduce. Y tenemos que estar vivos para Dios. Y eso es morir, hermano. Eso es morir. Y el verso 12 dice: no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. No reine en nosotros el pecado. Que no se enseñoree ese yo. Vamos a bajar. Vamos a humillarnos ante nuestro Dios. Humillado ante la presencia del Señor. El Señor lo declara. Lo declaró a su pueblo. Humillado ante el Señor. Y viene tiempo de refrigerio cuando nos humillamos delante del Señor. Aleluya. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en esos malos deseos, hermano. Que no obedezcamos a esos malos deseos que se brotan de nuestro ser, sino que reine Cristo verdaderamente en nuestras vidas. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos. Y aquí está hablando, ¿verdad?, de las personas que no tienen a Cristo, vivos entre los muertos. Aquellos que no tienen al Señor están muertos, literalmente, están separados de Dios. Que nosotros podamos ser instrumentos de justicia de Dios. Que procuremos dar a conocer su nombre a través de Él mismo. Él es el que está en nosotros. Aleluya. Santo eres, Señor, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo esa gracia divina, donde yo puedo ir confiadamente y decirle: Señor, perdóname. Y el Señor me perdona.
Y el Señor me hace ver su misericordia, su amor, su bondad, que es diaria, hermano. Solo Él pide de nosotros que rogamos para que haya resurrección de vida. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios 15. Gloria a Jesús. Verso 35 dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice la palabra: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Lo que tú siembras, si tú siembras un grano de habichuela, tiene que morir para que fluya esa mata y lleve fruto. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Aleluya. El Señor es quien hace como Él quiere, pero hay que morir. Si el grano de trigo no muere, no lleva fruto, hermano. Si no morimos, no vamos a llevar fruto. No es lo que yo quiera, es lo que el Señor quiere en mi vida. Él me quiere usar como un instrumento de justicia. Pero ¿tú crees que Dios nos va a usar estando nosotros andando en nuestra propia naturaleza, en la naturaleza caída, en la vieja naturaleza? No, hermano. No se va a glorificar en el Señor. Dios se glorifica cuando morimos, como dice aquí la palabra. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Debemos morir a esos deseos, a esa concupiscencia que se levantan en nosotros y no nos dejan avanzar en cuanto al vivir en Cristo. Bendito sea nuestro Dios soberano. Colosenses 3. Si quiere lo deja marcado, que vamos a volver ahorita. Primera de Corintios. Colosenses 3, verso 5. Dice aquí la palabra: hacer morir pues lo terrenal en nosotros. Hacer morir. En Cristo yo lo puedo. El apóstol Pablo está declarando hacer morir. Esa voluntad está hablando. Si yo no entrego esa voluntad de hacer morir aquello que me lleva a pecar, el Señor no se va a glorificar. Hacer morir pues lo terrenal de vosotros. Dice, empieza una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por estos pecados viene la ira de Dios. Y sabemos que está en aumento, ¿verdad? Esa ira de Dios está en aumento. Estamos mirando que estamos en principio de dolores. Pero también estamos mirando que el pecado se está aumentando, aún en las iglesias, y da pena. Da pena, hermano. Pero hay un remanente fiel, hermano. Procuremos ser parte de ese remanente fiel. Cuando el apóstol Pablo está diciendo hacer morir,
voluntad, yo se la tengo que entregar al Señor. No es hombre, es el Señor en mi vida. Bendito sea el Señor. Dice el verso 7, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas, ¿verdad? Cuando nosotros vivíamos en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Vuelve a hacer otra lista. ¿Qué cosas debo dejar de hacer? Cuando dice que debo dejar de hacer es entregar mi voluntad, porque Dios no dio esa parte. Dios nos dio libre albedrío y ese es su amor y su misericordia. Dios no hizo robot. Y aquí está diciendo, primero dice morir, ahora dice dejar, ¿verdad? ¿Qué debo dejar? La ira, el enojo, malicia. Cada uno puede meditar. ¿Cuándo ocurre esto en mi vida? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiéndolo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aleluya. Y aquí está hablando de una continuidad. Se va renovando hasta ese conocimiento pleno en Cristo Jesús, hermano. Pero la palabra lo recalca y lo dice. Leímos, ¿verdad?, en Romano, leímos en Corintios que debemos morir. Cuando hay muerte, hay resurrección, hay vida de Dios. Pero si no hay muerte en nuestras vidas, no hay resurrección de vida. Porque estamos andando en nosotros mismos y Dios no quiere eso de su pueblo. Bendito sea el Señor. Volvamos a 1 Corintios. Gloria a Jesús. Capítulo 15. Ahora vamos a ir al verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Es de arriba, hermano. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Qué glorioso, hermano. Qué privilegio que tenemos dos naturalezas: la terrenal, pero tenemos la celestial, que es más poderosa cuando le damos lugar, hermano, que la terrenal, porque ahí es que está el detalle. Cuando alimentamos más lo terrenal, vamos a caminar en el alma. Pero cuando caminamos en el Espíritu, en la nueva naturaleza, en esa que viene de la imagen celestial de arriba, que es la de Cristo, vamos a actuar diferente, vamos a caminar diferente. Amén. Dios quiere tratar con su pueblo
que debemos morir. Que debemos morir cada día. ¿Verdad? No es cuando estemos aquí en la iglesia, en este local de la iglesia, porque nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. Sino en todo tiempo y en todo lugar. Es muy fácil todo ser santo en este lugar. Pero ahí afuera, donde nosotros andamos, ahí es que se ve verdaderamente si Cristo, Jonás se quería esconder de Dios y corrió de Dios. ¿Dónde nos vamos a esconder del Señor? Si el Señor todo lo ve, todo lo sabe, aún lo profundo, su palabra, esta palabra, si le damos lugar, transforma nuestro ser, lava, purifica nuestras almas, nuestro ser. Pero como decía al principio, estamos leyendo mecánicamente la palabra y no hay una transformación verdadera. Cuando escudriñamos la palabra hay transformación. Estoy caminando como dice aquí la palabra. El primer hombre es terrenal, pero el postrero dice aquí, ¿verdad? El segundo hombre es de arriba. Y dice el Señor en el 49, ¿verdad? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aleluya. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esto natural no va a heredar. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya. Una esperanza viva que tenemos, pero tenemos. Es un tiempo que Dios nos está dando a la iglesia, de que nos examinemos cada uno y pensemos cómo estoy caminando en esta tierra. Que si estoy muriendo para Dios o estoy viviendo en mí misma, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Soy instrumento de justicia para Dios, como Él declara en su palabra? Que seamos un instrumento de justicia para Él. ¿O soy instrumento de mi yo, de mi vieja naturaleza? Dios quiere que seamos un instrumento para Él. Y para eso debemos morir. Si el grano de trigo no muere y cae a la tierra, no lleva fruto. Si no morimos, no vamos a llevar fruto. Bendito sea el Señor. Dice el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aleluya. Esto va a ser transformado totalmente en aquel día que está cerca, más de lo que nosotros podamos pensar. Así que es tiempo de buscar al Señor. Para terminar, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23. Aleluya. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23. Amén. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre.
capítulo 1, verso 23. Dice, nuevamente voy a leer: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Aleluya. La palabra del Señor permanece para siempre. Pero miremos el detalle: siendo renacido, una continuidad, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Aleluya. De esa palabra, por la palabra. Que vive, la palabra de Dios que vive, dice aquí, y permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Aleluya. Él es la palabra, Cristo es la palabra que ha llegado, el Evangelio ha llegado a nosotros. El Evangelio es Jesucristo, que habla de muerte. Cuando hablo de arrepentimiento, hablo de muerte y resurrección de vida. La vida de Jesús que transforma. Si no queremos quedar igual, mecánicamente, ¿verdad? Viniendo un día a la congregación, pero Dios quiere que le conozcamos más, que haya muerte, que haya entrega para Él. No es para nosotros, es para Él. Si vivir, vivir para Dios. Si morir, morir para Él. Por eso el apóstol Pablo decía: todo lo estimo por basura, por ganar a Cristo. Está hablando de muerte. Cuando Pablo declaró esa palabra, está hablando de muerte, que él estaba muriendo, porque él entendió, él sabía lo que es el Señor. Esa vieja naturaleza siempre quiere ella levantarse, pero la que tenemos que levantar es la de Cristo, la nueva, la que Él nos dio. Él mismo ha venido a nosotros para transformar nuestras vidas. Solo Él, hermano, solo Jesús, solo nuestro Señor, que murió en la cruz, que juntamente con Él fuimos crucificados, dice la palabra que leí, juntamente con Él. Y debemos declarar esa palabra en nosotros cuando quiere venir a enseñorearse en nosotros ese mismo. Así que nos conviene, hermano, alimentarnos de la palabra, alimentarnos de Él, al entrar en esa intimidad con el Señor, a buscarle a pesar de mi carne que no quiere, porque eso es natural. Ella siempre no quiere que busquemos lo de Dios. No, pero ya yo leí la palabra esta mañana, ya yo no la tengo que leer más. ¿Y cuántas veces comí comida natural, que este cuerpo se va a deshacer? Como leímos, ¿verdad? Este cuerpo ya va a terminar. Así que vamos a alimentar el nuevo hombre. Gloria a Jesús. Gracias, Señor.